Eh, una Among Us aplica una fuerza de 250 newtons para impulsarlo. ¿Cuál será la velocidad de 11 segundos si el amarillo tiene una masa de 45 kilogramos? Ya. Entonces la velocidad que nos pide, dice, es a los 11, qué tipo de velocidad estará adquiriendo y me está dando la masa de este elemento. Entonces, las aplicaciones de la física son universales, vuelvo a decirlo, en cualquier condición que sea replicada como esta aplicación, necesitamos también comprobar estas leyes físicas. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a colocar los datos inicialmente. Yo voy a identificar la fuerza F, dice, es 250 newtons. Está impulsando. Necesito saber la velocidad. Entonces, a un tiempo de 11 segundos. Si tiene una masa de 45 kilogramos. Entonces uno diría, a ver, ¿cómo voy a relacionar estos principios? Ya que recuerdo que la estática era prácticamente el equilibrio de los cuerpos. La dinámica es el punto específico donde se está generando un movimiento. Analizo en base a mi ejemplo que me está indicando, ¿no? Se le está aplicando, dice, una fuerza de 250 newtons. Entonces esa fuerza aplicada está promovida por el Among Us rojo, ¿no? Esa fuerza de 250 newtons. Para impulsarlo, es un golpe o un empujón más o menos. ¿Cuál será la velocidad en 11 segundos? Dice. Y si el amarillo tiene una masa de 45 kilogramos. ¿Cómo puedo entonces relacionar estos aspectos? Necesito hacer un diagrama de cuerpo libre. Acá, por ende, muy bien, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Tengo el valor de la masa. Si está sobre una superficie, generará, sabemos, una fuerza normal, ¿no? Y en el otro eje no existe ninguna otra fuerza, porque esto es el eje Y. En el eje X no existirá una fuerza más que la fuerza F, ¿no? Nada más. Necesito hacer acá, por lo tanto, sumatoria de las fuerzas. Hasta estática sabíamos que si existe un equilibrio va a ser sumatoria de las fuerzas en el eje X y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, ambas iguales a 0, porque no existe movimiento. En este caso observo que en el eje Y no existe movimiento, entonces voy a mantener esta condición. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Sin embargo, en el eje X va a cambiar algo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, en este caso no me serviría de mucho este eje Y, por lo tanto lo voy a dejar. Me va a servir lo que voy a analizar en un eje X, porque va a ser igual a un movimiento, que va a ser igual, en este caso, a la masa por la aceleración. Entonces, me voy enfocado a ese sistema, ¿no? Sumatoria de las fuerzas en el eje X, que va a existir el movimiento, va a ser igual a la masa por la aceleración. Como no existe ninguna otra fuerza que esté generando una acción o una reacción, la aceleración, por lo tanto, va a estar en ese sentido. Habíamos indicado en nuestro laboratorio virtual que la aceleración en este caso va a determinar cuál eje es prácticamente, cuál sentido es positivo. En este caso, en dirección de la aceleración es positivo y contrario a la aceleración vendría a ser negativo. Hacemos entonces la sumatoria de las fuerzas, ¿no? Sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración.
positivo vendría a estar la fuerza F. ¿Sí? No existe ninguna otra fuerza más en el eje X, por lo tanto es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué necesito despejar para hallar la aceleración? Prácticamente la masa. Va a ser F dividido entre la masa. La masa que estaba multiplicando ha pasado a dividir. Voy a ordenar esa relación. Aceleración entonces es igual a la fuerza sobre la masa. Sí, ¿no? Aceleración. La fuerza era 250 newtons dividido entre la masa. Y la masa es 45 kilogramos. Listo. La aceleración en este caso va a ser igual a ¿cuánto? 5,556, ¿no? Y acá era la primera recomendación que hacía. Las unidades. La aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Y no me estoy inventando esta unidad por si acaso. Viene a ser resultado de este despeje de ecuación. De acá. A ver. En las unidades newtons era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Dividido entre kilogramos. Elimino nuevamente las unidades. Kilogramo y kilogramo. Y me queda metros sobre segundo al cuadrado, que es esta unidad. Entonces, no me estoy inventando. Hasta ahí ya tengo la aceleración con la cual se está moviendo este Among Us amarillo, ¿no? Y me pide la velocidad en 11 segundos. Acá ya voy a aplicar la condición fundamental de la mecánica. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos, cualquier tipo de movimiento de los cuerpos, y también estudia la causa que produce este movimiento. La cinemática estudia solamente el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que los produce. Y acá la dinámica estudia la generación de este movimiento a través del conjunto de fuerzas. Vamos a relacionar entonces lo que ya habíamos avanzado en anteriores gestiones, ¿no? A ver, tengo la aceleración. Voy a analizar el movimiento. Entonces, antes de esta fuerza, este Among Us estaría estático, es decir, con velocidad inicial igual a 0. Lo voy a colocar acá. Entonces, vamos a velocidad inicial igual a 0. Entonces, dentro de mis datos tendría, voy a colocar otros datos para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque existe una aceleración. La aceleración ya la conozco, ¿no? 5,556 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad inicial es 0. Y adicionalmente me dice que necesito hallar la velocidad final. La velocidad final desconozco, pero para un tiempo de 11 segundos. Ya tengo el valor de la aceleración que es generada por esa fuerza y puedo evaluar con qué ecuación necesito relacionar. Fíjense, velocidad final, acá dice velocidad final, tengo velocidad inicial. A ver, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y tengo el tiempo. No tengo velocidad final, es lo que me está pidiendo. Entonces, acá no tengo velocidad final. Velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo aceleración y tengo el tiempo. Voy a reemplazar en esta ecuación número 1. Entonces, coloco acá en ecuación número 1.
La ecuación número 1 dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Listo. Voy a considerar la aceleración positiva porque ya tengo este valor, ¿no? Listo. Acá no necesito despejar absolutamente nada, solamente reemplazar, ¿no? A ver. Tengo la velocidad final igual. Velocidad inicial como partido de reposo, esto es 0. La aceleración es 5.556 metros sobre segundo al cuadrado, que va a estar multiplicado por 11 segundos. Vuelvo a decirles, yo no me invento las unidades, el valor va a determinar que mi resultado está correcto y obviamente mi unidad también. La unidad de la velocidad, metros sobre segundo. ¿Cuánto sale la velocidad final? 61.116. Por 11, 61.116. Muy bien. Y listo. Con el valor de la fuerza y conocer la masa de la monja, ya he podido hallar la velocidad final del mismo en un tiempo establecido. Puedo determinar inclusive en qué tiempo se va a parar o hasta qué distancia puede recorrer. Es una mongoose araña de 66 libras de masa. Entonces le voy a colocar acá la masa. Sí, la masa es igual a 66 libras. Con estas 66 libras yo necesito relacionar cómo se está moviendo, a través de qué fuerza y bajo qué tensiones. Desciende por medio de un cable con una aceleración. La aceleración entonces en este caso es conocida, la aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Como está tendido por un cable, la aceleración en este caso no es igual que la gravedad. El cable está impidiendo que este movimiento sea mucho más rápido. ¿Cuál es la fuerza de tensión? Existirá entonces una fuerza de tensión, fíjense. A ver. Una tensión que no conozco por el momento. Dice, ¿y a qué distancia del inicio estará después de 3 segundos? En un inciso B, entonces, me pide para un tiempo de 3 segundos hallar esta distancia H, o una distancia X, ¿no? Listo. ¿Qué necesitamos tomar en cuenta? Primero, que las unidades, en este caso la masa, está en un sistema CGS, o en un sistema inglés en este caso, ¿no? Necesitamos convertir gramos y después a kilogramos. Entonces lo que yo voy a hacer es convertir. A ver, listo. Sé que una libra tiene 453.6 gramos, de donde elimino libras y libras. Y sé que 1000 gramos hace 1 kilogramo. Listo. ¿Cuánto es el valor de la masa en kilogramos? $29,938 kilogramos. Entonces ya tenemos el valor de la masa en kilogramos.
Con este valor ya podríamos tomar en cuenta un diagrama de cuerpo libre y un despeje de estas ecuaciones para poder hallar las variables que me está pidiendo, en este caso la tensión. La tensión va a estar proporcional a la masa y a la aceleración que va a generar este cuerpo, ¿no? Araña, el peso que va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Y hacia arriba va a estar prácticamente el valor de la tensión. Podemos poner otro color, el valor de la tensión T que me está pidiendo. Listo. En este caso voy a tomar en cuenta esas variables fundamentales para considerar el movimiento de este cuerpo, ¿no? Vuelvo a decirles, por la condición me indica que desciende, entonces baja, no está subiendo, está descendiendo. Entonces la aceleración va a estar dirigida hacia abajo. Por lo tanto, voy a hacer, y esto es ya contrario a lo que habíamos hecho allá, fíjense, sumatoria de las fuerzas en X y sumatoria de las fuerzas en Y. Primero identifico en qué eje se está moviendo. El eje X está acá, pero no veo ninguna fuerza. Entonces esto es igual a 0. En cambio, en el eje Y sí veo fuerzas y veo también que la aceleración está en ese eje. Por lo tanto, va a ser igual a la masa por la aceleración. Listo. Entonces, hacemos la sumatoria. En este caso, no existe, ¿no? No tiene fuerzas. Acá en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, sí voy a tomar el positivo, en este caso va a ser hacia abajo, y negativo, las que estén dirigidas hacia arriba. Con sumatoria de las fuerzas en el eje Y, tenemos positivo el peso, en este caso ya ingresa el peso, y negativo la tensión, porque está hacia arriba y la aceleración es hacia abajo. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Listo, entonces reemplazamos los valores, pero lo que yo puedo hacer es también despejar. Voy a despejar tensión. T que estaba restando lo voy a pasar al otro miembro, entonces acá quedaría peso y masa por aceleración estaría pasando a restar. La tensión quedaría así. Ordeno un poco la ecuación, va a ser tensión es igual al peso menos masa por la aceleración. Acá existe un dilema, generalmente ocurre cuando tomamos en cuenta peso o la aceleración. Como existe un cable que lo está tensionando, este cable está impidiendo que esta masa descienda con el valor de la gravedad, considerada como aceleración, por el hecho de que está tensionando esta fuerza. Entonces, lo que me queda es prácticamente reemplazar estos valores. Tensión. El peso es la masa, y la masa nosotros hemos hallado 29,938 kilogramos, que está multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a colocar esto en un paréntesis, porque es prácticamente W. Le resto, dice, voy a restar la masa, que es 29,938 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Y la aceleración del movimiento de este cuerpo es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a hallar primero estos valores. A ver, voy a hacerlo por partes. 29.938 por 9.81 me da 293,692. Acá la unidad kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Y lo mismo hago acá. Tengo 29,932 por 4. Me da 119,752.
newton. ¿Cuánto me sale la diferencia de estas para hallar la tensión? 940 newton. Entonces, ese es el valor de la tensión. Yo en este caso he hallado el valor de la tensión y lo que me resta prácticamente es hallar el inciso B, que me dice la distancia. Acá está nuevamente otro dilema. ¿Qué ecuación voy a utilizar si está descendiendo más bien en el eje Y? Entonces voy a seguir utilizando estas ecuaciones de movimiento rectilíneo en este caso, porque la que manda es esta aceleración, porque está tendida de un cable, no está dejándose caer libremente. Y lo que restaría es analizar la distancia. Dice, ¿qué distancia del punto de inicio a un punto determinado recorrerá en 3 segundos? Esa distancia que desplazaría a través de ese cable. Entonces, evalúo mis datos. Tengo la aceleración, tengo el tiempo y tengo nuevamente la velocidad inicial, que era 0, ¿no? ¿Qué ecuación puedo utilizar para hallar la distancia? Distancia para mi caso va a ser h, velocidad inicial por el tiempo. Voy a considerar positiva la aceleración porque ya conozco el valor. Aceleración tiempo al cuadrado. De acá que puedo eliminar prácticamente el valor de la velocidad inicial, que es 0, parte de reposo. Esta altura va a ser igual a 1/2. La aceleración en este caso es 4 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, 4 metros sobre segundo al cuadrado multiplicados por el tiempo. Y el tiempo que me está pidiendo es 3 segundos. 3 segundos, pero esto también está al cuadrado. A ver, ¿cuánto me sale? 6. A ver, lo voy a hacer por partes. Voy a multiplicar 4 por 1, 4, y entre 2 es 2. Acá tendría metros sobre segundo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Estos segundos al cuadrado. Vendría a ser, para este caso, 18. A ver, verifiquen. 18 metros. De segundos al cuadrado y segundos al cuadrado. No se olviden que este exponente afecta a ambos, a este y a este, ¿no? Tal vez en ese aspecto podría ser la diferencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? He utilizado dos aspectos. Fíjense cuánta relación tienen las leyes de la física y cuánto yo puedo aplicar en condiciones específicas de un caso, así sea un juego, ¿no? Primero, lo que he diferenciado es la sumatoria de las fuerzas. En estática colocaba sumatoria de las fuerzas es igual a 0 porque no estaba en movimiento. En dinámica, en uno de estos ejes va a existir movimiento, entonces lo igualo a masa por aceleración. Mantenemos lo que habíamos indicado, la aceleración es lo que manda, todas las fuerzas que estén en dirección de la aceleración van a ser positivas. Las que estén contrarias, como esta, la tensión, van a ser negativas. Entonces eso tomado en cuenta. Como peso está hacia aceleración hacia abajo, positivo. La tensión está hacia arriba y la aceleración está hacia abajo, entonces va a ser negativo. Coloco igual a masa por aceleración y después he despejado ese valor para hallar la tensión final. Esto hemos vuelto también a practicar en nuestro laboratorio de física. Ya, necesito hallar la tensión de una cuerda, dice. Están dos mundos unidos por una tensión determinada y se me está aplicando una fuerza constante.
esta fuerza constante es de 820 newtons. Entonces lo que necesito acá es interpretar inicialmente un gráfico y de acuerdo a este gráfico, pues relacionar estos valores determinados. A ver, me colocaré un eje de referencia. Entonces tengo el eje X y dice que están unidos estos dos por una tensión T. Listo, ¿no? Hago el diagrama de cuerpo libre acá, desde la parte central hasta acá va a ser la masa 2, que este es más grande, se supone que es más pesado, y la masa 1, ¿no? Entonces, donde puedo sacar el peso 1 y el peso 2. En este caso no voy a necesitar. ¿Qué más? Me dice que se le aplica al más grande una tensión, o bueno, una fuerza constante. Esta fuerza va a jalar y va a existir acá una tensión entre ellos, una fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión va a generar una fuerza hacia allá y una fuerza hacia acá. Pero como el movimiento, en ese sentido necesito identificar hacia dónde va a estar la aceleración, entonces necesito también identificar hacia dónde va a estar esta tensión. En el diagrama de cuerpo libre, para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2 va a ser diferente. ¿Por qué? Si me enfoco en este cuerpo, la tensión va a estar, a ver, hacia este sentido, ¿no? Haciendo una reacción. Esta es la acción y esta es la reacción. En cambio, si me enfoco en este cuerpo, la tensión va a estar hacia este sentido y como existe una fuerza externa, la aceleración posiblemente también esté en ese sentido, al valor de la fuerza mayor, ¿no? Voy a hacer entonces, en este caso, 2 diagramas de cuerpo libre. Colocaré entonces mis datos. A ver. Datos. Tengo al principio la masa número 1, que son 3 kilogramos. La masa 2, que son 6 kilogramos. El valor de la fuerza, 820 newtons. Y me pide la aceleración también. Además de hallar el valor de la tensión. Listo. ¿Qué hago? Les digo nuevamente 2 diagramas de cuerpo libre para el lila y para el plomito. A ver, vamos a hacer primero para el plomito. Diagrama de cuerpo libre para 2. Entonces, me dice hacia la derecha está la aceleración. Si ese valor está. Como la aceleración me indica la posición positiva, yo coloco la fuerza F, en este caso, positivo, y la tensión está en una dirección diferente, menos tensión le pongo, va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero es la masa 2, por si acaso. Estoy tomando en cuenta para este plomito primero. Voy a despejar en función a la tensión, en este caso. A ver, vendría a ser menos tensión es igual a la masa 2 por la aceleración y la fuerza estaría yendo a restar. Algo así quedaría. Pero lo dejaremos más bien en este sentido, ¿no? Le voy a llamar ecuación número 1.
Ahora voy a hacer diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1. Va a ejercer la misma aceleración porque están unidos por ese cable ambos. Y el diagrama ya va a ser completamente diferente. Fíjense, es este sistema ahora que voy a tomar en cuenta. Este sistema, ¿no? La tensión, en este caso, solamente va a jalar este cuerpo. Voy a tener tensión positivo porque la aceleración está hacia la derecha. ¿Y existe alguna otra fuerza? No. Esta fuerza F está jalando al plomito, no al lila. Entonces, va a ser T igual a la masa 1 por la aceleración. Como ambos se mueven juntos, la aceleración es la misma para ambos. ¿Ya? Y lo que voy a hacer acá es despejar. Despejar, aceleración. Entonces, despejo acá aceleración, la voy a dejar solita. Va a ser igual a tensión entre la masa 1. Ordeno un poquito más esta ecuación, va a ser prácticamente, acá la voy a llevar, aceleración, en este caso, vendría a ser tensión entre masa 1. Esa va a ser mi ecuación número 2. Tengo la ecuación número 1. La ecuación número 1 y la ecuación número 2. ¿Qué voy a hacer? Como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, porque una incógnita es tensión y la otra es aceleración, acá tensión y aceleración. Voy a reemplazar ecuación 2 en ecuación 1. Entonces la ecuación 1 dice F menos T igual a masa 2 por aceleración. Y mi ecuación 2 me da el valor de una aceleración en función a la tensión, entonces voy a reemplazar, ¿no? Acá vamos a colocar con otro color mejor. En vez de esta tensión T voy a colocar, perdón, seguimos acá. Acá vamos a colocar masa 2 y en vez, ahora sí, de esta aceleración voy a colocar todo esto por tensión masa 1. Y si observamos, ya tenemos todo en función a la tensión y lo único que me resta es prácticamente despejar este valor, ¿no? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar en cuenta fuerza menos tensión y acá voy a sacar como un denominador masa 1 dividido entre este 1, masa 1 dividido entre 1, masa 1, va a ser acá masa 1 por masa 2. No, esto es producto, entonces vamos a obviar esto. Listo. Lo que me conviene acá, el táctil, es esto, ¿no? Llevar esto al otro miembro. Estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, acá voy a borrar esto. Esta masa 1 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. A todo esto. Masa 1. Y esto va a quedar como masa 2 por tensión. Listo. Aplico propiedad distributiva. Este con este y este con este. Entonces sería masa 1 por F, masa 1F, más por menos menos, masa 1 por tensión, igual a masa 2 por tensión. Yo quiero hallar el valor de la tensión primero. Todo lo que tenga tensión lo voy a llevar a un mismo miembro. Entonces acá está positivo, quedaría masa 1 por F, igual a masa 2 por tensión. Y esto que estaba restando va a pasar a suma. Masa 1 por tensión. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a primero copiar estos valores. Voy a copiar masa 1 por F es igual a
masa 2 por tensión más masa 1 por tensión. Les decía, acá por el momento copio lo mismo y saco factor común tensión. Va a ser masa 2 más masa 1. Ahora despejo tensión. Lo que estaba multiplicando a tensión va a pasar a dividir. Entonces todo esto dividido entre masa 2 más masa 1 es igual a tensión. Voy a girar la ecuación. En este caso, a ver, tensión es igual a masa 1 por F entre masa 2 más masa 1. Acá estoy utilizando simplemente ecuaciones literales, ¿ya? Masa 1. Reemplazo sus valores. La masa 1 es 3 kilogramos. A ver, 3 kilogramos. Que está multiplicado por la fuerza es 820 newtons. Dividido entre 3 kilogramos más la masa, en este caso vamos a ordenar, es masa 2 primero, entonces 6 kilogramos más masa 1, 3 kilogramos. Vendrían a ser 9. ¿Cómo me queda acá? Sería 3 kilogramos, 820 newtons, entre 3 más 6, 9 kilogramos. ¿Cuánto me saldrá ese valor? Acá elimino kilogramos y kilogramos. 273.333. 333 newton. Listo. Tengo el valor de la tensión. Pero me pide también hallar la aceleración. Entonces, simplemente puedo reemplazar o en 1 o en 2. En dinámica analizamos condiciones de movimiento tomando en cuenta las fuerzas que lo generan. A ver, voy a reemplazar en ecuación 2. En ecuación 2 le voy a poner entonces aceleración es igual a T sobre masa 1. Aceleración es igual. La tensión es 273,333 newtons y la masa 1 era 3 kilogramos. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? 91,111. 111. Sí. Listo. Alguien dirá de dónde viene, pero esa unidad Newton era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Como está dividida entre kilogramos, estos dos se anulan y solamente queda metro sobre segundo al cuadrado. De ahí sacamos el valor de la aceleración. Puedo comprobar el mismo valor de la aceleración reemplazando en la ecuación 1 que está aquí. Entonces, observamos que acá ya relacionamos dos conceptos fundamentales de movimiento rectilíneo uniforme y de fuerzas que habíamos hecho con momentos, con sumatoria de las fuerzas en estática y todos los componentes que utilizamos en los anteriores temas. No sé